Damos inicio al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy tenemos el privilegio de estar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y como fundación vamos a participar en el segundo encuentro del grupo Libertad y Democracia, un grupo formado por expresidentes latinoamericanos y de España para impulsar las ideas de la libertad en América Latina. Y aprovechando la visita, tenemos el gusto de entrevistar a Aldo Abraham, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, muchas gracias por el tiempo que nos das. Quisiera iniciar preguntándote, ¿por qué Argentina, siendo un país de los más grandes de la región, siendo la tercera economía de América Latina, si no estoy mal, tú me corregirás, recurrentemente tiene problemas fiscales, tiene problemas de inflación, sobre todo un país con la historia que tiene Argentina de haber sido hace 100 años básicamente una de las grandes economías del mundo? Bueno, bienvenidos, un gusto tenerlos acá. La realidad es que no tenemos tanto un problema económico en la Argentina como un problema institucional. La Argentina, en realidad, lo mismo que la gran mayoría de los países de Latinoamérica, por no decir todo, pero diría casi todos, tenemos un problema de historia, de cultura histórica que hace que seamos caudillistas los argentinos. Siempre hemos tenido ese resabio caudillista que nos viene desde la colonia. Y es cierto, tuvimos una etapa de grandeza que fue construida a finales del siglo XIX por una generación que se llamó la generación del 80, que fue una élite, ¿no? Una aristocracia realmente, que se educó en Europa, en Estados Unidos, que conocía el mundo, que trajo las ideas que estaban haciendo progresar a los países en aquel momento en el planeta y que eran ideas de democracia, república, ideas liberales fundamentalmente. Y esa élite las impuso en la Argentina a partir de la Constitución Nacional, que tenía una fuerte impronta, muy parecida, de hecho, y era mucho más parecida antes a la de Estados Unidos. Y a partir de allí esos distintos gobiernos que fuimos teniendo, más que nada diría yo por convicción con respecto a esas ideas, no porque todavía no estuviera esa cultura caudillista de fondo, impusieron estas ideas nuevas que estaban en el mundo. Teníamos en aquella época una calidad institucional que, vista desde hoy, que mucha gente critica mirando desde hoy, era de las mejores del mundo. No es en vano que vinieron nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos acá, venían buscando más libertad, más oportunidades de progreso, más derechos que los que tenían en sus países allá en Europa, ¿no? La gran mayoría de los inmigrantes en aquella época eran europeos y venían buscando eso, ¿no? Y eso es lo que hizo próspero a nuestro país. ¿Y cuándo se pierde? Bueno, es que lamentablemente, si bien hubo un fuerte esfuerzo de educación que lideró un presidente que se llamaba Sarmiento acá en la Argentina, es un gran esfuerzo de educar a la gente, claramente priorizaron educar a argentinos, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos en la ciudad de Buenos Aires un tercio de la población eran extranjeros, ¿no? Entonces integrar a todos esos extranjeros y a sus hijos a la argentinidad fue su gran objetivo. Eso logró alfabetizar a nuestra población, pero se olvidaron de un pequeño detalle, ¿no? Educar ciudadanos, ¿no? Entonces ese caudillismo de fondo se mantuvo, esa generación desapareció, y a partir de los 30 lamentablemente la Argentina entró en una decadencia institucional con una serie de golpes de Estado. Se abandonó el funcionamiento y la mejora de la democracia republicana. Tuvimos muchísimos golpes de Estado hasta 1983, después de la última dictadura, en la cual empezamos este nuevo proceso de democracia, ¿no? Que lleva ya 40 años, en el cual seguimos madurando, ¿no? como sociedad, pero
todavía nos falta. Pero ¿qué papel jugó el peronismo en todo esto? ¿Ese es el punto de partida de ese proceso de decadencia de Argentina o no? No, yo creo que el proceso de decadencia más bien empieza en el 30 y hubo un golpe de Estado que mostró toda esta irresponsabilidad y este caudillismo de fondo que venía en la cultura argentina y simplemente el peronismo lo que hizo fue el mejor canalizador de esa cultura caudillista que teníamos, ¿no? El peronismo es eminentemente caudillista, ¿no? Internamente y también en términos de lo que muestra como opción a la sociedad, ¿no? Por eso es que rápidamente devino, quiero decir, en populismo, ¿no? Pero claro, entiendo que el tema del Estado comenzó a tomar un papel más importante en la vida de los argentinos, el tema de impuestos, regulaciones, el papel del Banco Central en todo esto. ¿Cambió eso con la venida del peronismo? La visión de los argentinos respecto a la libertad individual, respecto al socialismo, ¿cómo lo ves? No, yo sinceramente creo que empeoró las cosas porque claramente su mensaje iba en el sentido de un mayor estatismo, ¿sí? Un poco la influencia de lo que pasaba en Europa con el fascismo está muy metida en lo que fueron los inicios del peronismo y eso, bueno, en una nación que confían en el caudillo, ¿no? Y en el cual todo se espera del Estado, ¿no? No dándose cuenta que cuando uno delega las decisiones y las responsabilidades en el Estado, la verdad es que es como delegársela en un papá, un caudillo, y por lo tanto terminás delegándole tus derechos, ¿no? Que eso es a lo que lleva a más estatismo del Estado, más intervencionismo, ¿no? En la vida de la gente. Pero yo no creo que eso hubiera sido posible si, por ejemplo, como dije hace un rato, hubiéramos formado ciudadanos y no solamente argentinos a partir del fuerte esfuerzo de educación que hubo a principios de siglo, ¿no? Acá simplemente el peronismo logró encontrar un caldo de cultivo, ¿no? Que se canalizó perfectamente, porque no solamente el peronismo devino en esto del estatismo y el regulacionismo y el intervencionismo. También un partido más histórico como el Partido Radical también empezó a tomar esa impronta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que competir con el que era más exitoso, el que proponía esas cosas, que era el peronismo, ¿no? Ahora, hablemos respecto a la inflación. En Guatemala, por ejemplo, el Banco Central tiene prohibido desde 1993 prestarle dinero al gobierno. Básicamente no se puede financiar el gasto público con dinero impreso del Banco Central. Algunos economistas critican esto y dicen que es una limitación para el desarrollo del país. ¿Tú qué opinas a la luz de la experiencia de Argentina? Claramente ese es el camino que tienen que seguir los países que quieren ser países estables y serios, ¿no? La verdad es que nuestro Banco Central nace allá por mediados de la década del 30 del siglo pasado y a partir de ahí yo te diría que más del 70% de su vida, su prioridad no fue el darle a los argentinos una moneda estable y confiable, por lo tanto producir la cantidad de moneda que nosotros demandábamos, sino el financiar los excesos de gastos de los gobiernos de turno. Claro, eso lo que llevó es que se produjeran muchos más pesos o moneda nacional de aquel momento, como para que mucho más de lo que la gente demandaba, ¿no? Con lo cual, como cualquier cosa que vos produzcas más de lo que la gente demanda, eso va a caer de precio. Y acá de lo que estamos hablando es de la caída del poder adquisitivo de nuestra moneda. Con lo cual, cada vez que nosotros íbamos a comprar algo a lo largo de nuestra historia de Banco Central, lo que sucedía es que el señor te decía, mira, este algo vale lo mismo que antes. Y los pesos que me querés dar o esa moneda que me querés dar, porque acá cambiamos varias veces de nombre nuestra moneda, valen mucho menos, entonces me tenés que dar mucha más moneda. Y esa es la historia de la Argentina de inflación. ¿Qué opinas respecto a la dolarización? Una de las propuestas que se está manejando, entiendo, en esta campaña electoral. Ya se nos termina el tiempo, así que si nos puedes comentar brevemente.
Mira, acá la propuesta de dolarización viene porque si bien hay otra contrapropuesta que es tener un banco central independiente que no financia el gobierno, como pasa en los países vecinos de la Argentina, que tienen un dígito de inflación anual, la realidad es que hay una gran proporción de nuestra población y uno de nuestros políticos más relevantes hoy que no confían en que eso se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Ellos lo que dicen es, bueno, mira, si la mayor parte de nuestra historia este Banco Central no fue independiente y se dedicó a financiar a los gobiernos, más allá de una buena gestión que venga a futuro a partir del 10 de diciembre, ¿qué te garantiza que los argentinos no van a volver a votar irresponsablemente un gobierno que vuelva a usar para financiarse al Banco Central, ¿no? Y a partir de ahí su opción es eliminemos este instrumento de estafa que ha sido el Banco Central hasta ahora usado por nuestros políticos, ¿no? ¿Cuál es la salida que le ves a Argentina en el largo plazo? Ya nos queda un minuto. En el largo plazo yo creo que acá lo más importante es construir institucionalidad, ¿no? Que los argentinos aprendamos que no solamente la democracia es importante porque nos permite cambiar de gobierno sin violencia, que eso ha sido una característica de nuestro pasado, la violencia en términos de cambiar de gobierno, sino que hay algo que también es muy relevante, que se llama república y que no lo hemos aprendido, ¿no? Que es que uno vota a un presidente para que cumpla con su rol bajo ciertas limitaciones de la Constitución, legisladores que tienen también un rol y que la justicia también tiene su rol y que entre ellos se tienen que controlar para que ese poder que le hemos delegado los ciudadanos a estas personas, ¿sí?, no se puedan usar en contra de los ciudadanos. Bueno, básicamente has dicho la solución que necesitamos todos los países en América Latina, porque sin duda alguna no tenemos democracias liberales, no tenemos repúblicas. Totalmente. Y compartimos todos los dolores de esta región, unos más en ciertos aspectos, otros más en otros. En Guatemala, por supuesto, el tema de la corrupción es un tema que está ampliamente desarrollado, lamentablemente, no solamente a nivel de gobierno, sino también en otro tipo de institucionalidad. Y sin duda alguna la solución pasa por lo que dices, construir repúblicas y democracias liberales. Gracias, Aldo, por tu tiempo. Gracias a ustedes, y bienvenidos. Muchas gracias. Continuamos con la segunda parte de este debate.